En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Bonifaz, seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En los días pasados hemos meditado sobre el primer mandamiento, que dice de amar a Dios más que todo y a Él solo adorarle, es decir, reconocerlo como Señor y Creador, no jurar el santo nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor y las fiestas, los domingos. Y el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y madre para tener larga vida, no solamente en días, también en virtudes, dice Santo Tomás de Aquino. Vemos en el Santo Evangelio, en Lucas 2:51, dice: Jesús bajó con ellos, María y José, y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Jesús, a pesar de ser Dios encarnado, a pesar de ser Dios encarnado, Jesús sigue obediente a su padre adoptivo y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, instruid a vuestros hijos en la disciplina y enseñanzas del Señor, dice San Pablo, Efesios 6:2-4. Vosotros, padres, instruid a vuestros hijos en la disciplina y enseñanzas del Señor. Inspirar al niño amor a Dios, amor a las cosas de Dios y amor al prójimo por amor a Dios. Un día Santa Teresita del Niño Jesús, todavía niña chiquita, salió en la tarde del domingo con su papá al parque y vio un ancianito ahí sentado, y pensando la niña que era un mendigo, se fue hacia él y le dio su domingo. Las monedas que su papá le había dado, y bien, las regaló todas al mendigo, pensando que era un mendigo. El anciano dijo: no, hija, muchas gracias, te agradezco, pero no soy mendigo. Entonces esta niña, que aprendió de sus papás a amar a Dios y a amar al prójimo por amor a Dios, y bien, quitó de su corazón todo egoísmo, y esto la ayudó a llegar a la grande santidad. El que honra al Padre expía sus pecados, dice el libro del Eclesiástico 3:4-15. El que honra al Padre expía sus pecados, tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. El hijo obediente, bueno, cumplidor de la ley de Dios, y bien es consuelo de su madre. La madre tiene alegría. Hijo, acoge a tu padre en su anciandad, y no les dé pesares en su vida. Si llega a perder la razón, puede ser que un ancianito pierda la razón, muéstrate con él indulgente y no le afrentes, no le insultes, es pecado. Esperemos que muchos no hayan perdido la razón, pero también es justo, correcto, cristiano, bíblico y evangélico de visitar a sus padres ancianos, a sus abuelos ancianos. Como decía el Papa Francisco, sí, visitar a los padres ancianos es grande caridad y grande deber, y también rico en bendiciones. El mismo libro del Eclesiástico dice que la piedad con el Padre no será echada en olvido. El que honra a su Padre, Dios no lo olvida, lo bendice, lo ayuda, lo protege, y hace que él también reciba mismas bendiciones más tarde, misma ayuda de sus hijos y nietos. Y en vez del castigo por los pecados tendrá prosperidad, dice la Sagrada Biblia. Queridos hermanos, ayer hemos hablado de los deberes de los jefes de familia, deberes de los hijos y dependientes, deberes de los maridos. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la muerte en cruz por ella. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo, Efesios 5:25. No despreciar la compañera, dirigirla sí, pero con amor, con respeto, asistirla con caridad, mantenerla con decencia, sufrirla con paciencia, saber perdonar,
Maridos, amen a su esposa y no la traten con aspereza, dice San Pablo, Colosenses 3:19. No maltratarla con palabras ni obras, y esto podría ser pecado gravísimo si lo hace, además de pecado normal, pero gravísimo si lo hace frente a los hijos. Obligaciones a sus esposas, hemos dicho, las esposas hagan caso a sus maridos como pide el Señor, Colosenses 3:18, siempre y cuando que no haya pecado en medio, claro. Respetarlo como a su cabeza, las mujeres deben respetar al marido como el Señor, Efesios 5:22, obedecerlo como a cabeza, asistirlo con diligencia, ayudarlo con reverencia, mostrarle, contestarle con mansedumbre. Callar cuando esté enojado y mientras dure el enfado, porque discutir cuando uno está enojado no sirve para nada, sino agrava la situación. Soportar con paciencia sus defectos, huir de toda familiaridad, cooperar con el marido en la educación de los hijos y no desautorizarse mutuamente frente a los hijos, frente a los demás. No desperdiciar tampoco las cosas de la casa, no hacer compras a crédito, respetar a los suegros como a sus propios padres. El yerno, la nuera que respeta, que se gana a los suegros, asegura el triunfo de su familia. ¿Por qué? Porque los suegros serán sus mejores aliados. Ser humilde con las cuñadas. Esos consejos, queridos hermanos, los saqué del libro llamado Camino Recto y Seguro para Llegar al Cielo, de San Antonio María Claret. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Hemos hablado también ayer de las obligaciones de los jóvenes. Asistir a la doctrina, al catecismo. Un niño ignorante va a fracasar. ¿Por qué? Porque la ignorancia es como ser ciego. Un ciego fácilmente puede caer en un pozo. Un niño que no conoce los mandamientos de Dios, bien va a crecer torcido, egoísta. Debido al pecado original, uno está inclinado al mal, egoísmo, injusticia y los placeres del cuerpo y del mundo, ¿no? Entonces, conocer el camino de Dios es de suma importancia y los padres sí tienen la obligación de catequizar, de enseñar la doctrina cristiana católica a sus hijos. Hoy muchas veces da una Biblia a un niño y ya esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia, en primer lugar, es el libro de los sacerdotes. En segundo lugar, fue escrito hace 3.000 años y pico. Y tercero, un pobre niño le da un libro de medicina de alto nivel, no entiende nada. Pero si usted le da unos principios sacados de ese libro, sí va a ser de provecho. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, etc. Entonces, el catecismo es la crema de la Biblia, las verdades fundamentales que están dispersas en las 2.000 páginas de la Biblia, están sintetizadas en el catecismo, que es la prédica, de hecho, de la palabra de Dios hecha por los apóstoles y todos los siglos mediante sus sucesores, que son los obispos, los sacerdotes. Entonces, un niño que por flojera no asiste a la doctrina, no va al catecismo, se preparan lágrimas y ruinas en el futuro. Un niño que conoce el catecismo, es decir, la crema de la Sagrada Escritura, lo que debe creer, lo que debe hacer, lo que debe evitar, lo que debe recibir, con otras palabras, que conoce el credo, la fe, los mandamientos, la moral, los sacramentos que santifican, purifican y la oración, este niño, por gracia, aunque peque, sabrá dónde está la solución a sus problemas, como el hijo pródigo, confesarse y salir de la mugre del pecado. Entonces los niños, los jóvenes, sí tienen la obligación de asistir a la doctrina, al catecismo. Y los papás también tienen la obligación de hacer todo su posible para que sus hijos sean bien catequizados, formados en la fe, moral, amor y temor de Dios. De hecho, los primeros catequistas, es decir, los primeros evangelizadores de los hijos son los papás, en primer lugar. Dios les ha creado mediante los papás y tienen que los papás instruirlos en el amor y en el temor de Dios. Por eso sería muy bueno leer en familia, por ejemplo, la vida de los santos, que ayuda muchísimo, porque los santos son los que han cumplido la palabra de Dios en su vida, han practicado las virtudes bajo diferentes formas, cada quien resalta una virtud más que otra, pero todos han seguido el Evangelio. Y también
leer, dije, el catecismo en familia. El catecismo, los que viven aquí en Estelí, por ejemplo, pueden conseguirse el breve catecismo católico, bíblico y apologético en las parroquias o en el obispado de Estelí y leerlo en familia. Por ejemplo, una familia de, no sé, 5 o 6 hijos y cada uno tiene un catecismo en la mano y el papá o la mamá o el hermanito hace la pregunta y todos contestan, va a aprender muchas cosas y van a formarse poco a poco. También los jóvenes, decíamos, deben respetar a los ancianos, nunca burlarse de un anciano, nunca hacer travesuras a un anciano, es pecado, evitar las diversiones peligrosas. Divertirse sí, como San Juan Bosco, por ejemplo, con los jóvenes, pero evitar las peligrosas. Un joven nunca pone los pies en lugar de pecado, en nightclub, no sé, en discotecas, en bares, en lugar de pecado, de vicios. Esto no es cristiano, esto realmente tener pasaporte para el infierno, la perdición eterna. Un joven, por ejemplo, a quien los compañeros de trabajo o de estudio lo invitan a ir a estos lugares, un joven católico dice, no, es una vergüenza poner los pies en estos lugares de pecado y de vicios. Evitar las diversiones peligrosas, huir de la ociosidad y compañías sospechosas. Huir de la ociosidad. Un joven siempre debe hacer algo, trabajar, leer, escribir, jugar, hacer deporte, ayudar a la familia, no ser ociosos. Y hoy, por desgracia, el celular en la mano, todos, cada quien está frente a este nuevo ídolo, adorándolo, y muchas veces sabemos que hay peligro grande. Huir de la ociosidad y también de las compañías sospechosas. Es decir, uno nunca sale con disque amigos de vicio, de maldad. ¿Por qué? Porque un amigo malo, evidentemente, enseña el camino malo, y el camino malo no viene de Dios. Es sumamente peligroso frecuentar gente mala. Por eso les aconsejo a todos que los hermanos jóvenes y menos jóvenes de leer un librito de suma importancia que se llama El joven instruido. El joven instruido de San Juan Bosco. El joven instruido de San Juan Bosco es sumamente importante, y San Juan Bosco decía a los jóvenes de apartarse por completo de los malos amigos, apartarse de todo disque amigo que te aconseja el mal, el pecado, la maldad, dice que se vaya al diablo, no hay de otra. Mire lo que dice Don Bosco: todos los chicos que no se avergüenzan de tener en vuestra presencia conversaciones obscenas y de pronunciar palabras de doble sentido, escandalosos, son malos. Alejarse de esta gente, alejarse de los que mienten o critican y chismean, alejarse de los que profieren, que dicen juramentos, imprecaciones, blasfemias, alejarse de los que tratan de alejar a uno de la piedad, de la misa, de los sacramentos, del catecismo, de la iglesia. Si tus amigos te aconsejan de salir con ellos el domingo a lugares de perdición y maldad en lugar de ir a misa, no son amigos, son enemigos de tu alma. Alejarse de los que aconsejan el robo, la desobediencia a los padres y el olvido de los deberes. Por ejemplo, un muchacho va a la escuela y otro perdido le aconseja de no ir a la clase, de ir, no sé, a la plaza. No, esto no es un amigo, es un perdido que quiere perderte. ¿Quieres perderte? Supongo que no, entonces no haga caso a este perdido. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en la misma fosa, dice nuestro Señor. Entonces los amigos que te aconsejan el mal, conversaciones malas, obscenas, pornográficas, que te alejan de la iglesia, que te alejan de tus deberes, que te enseñan el robo, el vicio, la droga, el alcohol, y bien dice, todos estos son malísimos amigos, y Don Bosco dice, son ministros de Satanás, de quienes debes huir como de la misma peste u del mismo diablo. Así que, hermanos jóvenes, es importante alejarse de las compañías sospechosas, malas. Muchos padres de familia hoy, muchos adultos que están en enfermedades gravísimas y que mueren o fracasan en su vida, fueron jóvenes que hicieron caso a malos amigos. Digo amigos, esta palabra, pero son enemigos. El que te lleva al infierno no es un amigo, es un enemigo. También los jóvenes no deben quedar la noche fuera
No retirarse tarde de noche, dice el santo. ¿Por qué? Porque la noche es tiempo del Satanás, podemos decir. Mortificar el propio cuerpo, hacer un poco de penitencia, comer de las cosas que no gustan a uno para fortalecerse y comer menos de las cosas que nos gustan, especialmente los viernes como penitencia en memoria de la muerte de Cristo nuestro Señor en la cruz, y el sábado en honor de la Virgen. Un poco de ayuno ayuda mucho. Evitar enamoramientos, dijimos, canciones profanas, noviazgos prematuros o eternos. Un joven no debe enamorarse, hacerse enamorar así a la ligera, sin ningún plan de casamiento, de fundar una familia. Eso no tiene sentido. Al contrario, es abrir la puerta al fracaso. También no cantar canciones malas, canciones de blasfemia, de palabras de doble sentido, de insultos. No, esto no es cristiano. El santo San Pablo dice salmos, himnos, cánticos espirituales, y no cosas profanas que ofenden a Dios y intoxican el alma. También, queridos jóvenes, santo dice no ponerse en noviazgos prematuros. ¿Por qué? Porque un noviazgo es un tiempo de preparación de unos meses para fundar una familia. Si usted ya terminó su carrera, si empezó a trabajar, si ahorró algo, quieres fundar una familia, adelante. Búscate una persona como Dios manda, cristiana, católica, piadosa, virtuosa, y funde una familia. Claro que sí. Pero si usted no tiene ningún plan de casamiento en unos años, 5 o 10 años, ¿para qué ponerse de novio? ¿Para qué? No tiene ningún sentido, y es abrir la puerta a fracasos, lágrimas y pecados y ruinas. También dice el santo, no tomar ninguna cosa ocultamente, aunque sea de su propia casa. Cuando uno toma algo, debe decirlo a sus padres. Y finalmente, rogar a Dios y tomar consejo de hombres prudentes para acertar el estado que se debe tomar. Es decir, no casarse a la ligera con cualquier persona y después fracasar y caer en adulterio y fracaso, lágrimas, ¿no? Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable a Dios, dice San Pablo a los Colosenses 3:20. Hijos, hagan caso a sus padres. Seguimos meditando sobre el cuarto mandamiento, deberes, y nos inspiramos de San Antonio María Claret. Obligaciones de las señoritas, de las muchachas. Mira ese santo que hizo tantos milagros y que realmente fue un campeón de Cristo. Dice esto: una muchacha cristiana modesta debe observar suma modestia en cualquier acción. Suma modestia. Ser muy moderada en las palabras. Muy moderada en las palabras. No desear ver ni ser vista. No ver ni ser vista. ¿Por qué? Porque hay problemas, causa problemas. Y también yo añado, no intoxicarse con telenovelas. Una muchacha que mira telenovelas va a tener como modelos a estas maestras de vicios y pecados que hacen tanto daño a sí mismo, a la sociedad. Y aconsejo a todos, hombres y mujeres, sobre todo las mujeres que tienen supuestamente poco más tiempo a veces, no mirar telenovelas. Las telenovelas son maestras de vicios y pecados en palabras de San Crisóstomo. Él decía las actoras de teatro, es lo mismo la telenovela. No intoxicarse con telenovelas. Si usted mira una película que ofende a Dios y bien usted se hace discípulo de los que ofenden a Dios, esto no vale. Un cristiano debe defender el honor de su padre. Debemos menospreciar estas cosas en lugar de intoxicarnos con ellas. También el santo dice, no vestir con vanidad, no vestir con vanidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo por nuestro santo bautismo. Y San Pablo dice que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, no con vestidos lujosos, sino se vistan con buenas obras. 1 Timoteo 2:8.
que las mujeres se arreglan decentemente. Una mujer cristiana debe cubrir su cuerpo. ¿Por qué? Y bien, porque el Evangelio dice algo importante acerca de esto. El que mira a una mujer, dice Cristo, codiciándola, es adúltero en su corazón. Es fuerte, ¿eh? El que mira, se fija a una mujer, codiciándola, deseándola, ya adulteró en su corazón. Esto es muy fuerte, fuertísimo. Y ay de los escandalosos, dice el mismo Cristo, mejor sería tener una piedra de molino en el cuello y ser echado en el fondo del mar antes que escandalizar a un niño, es decir, antes que darle mal ejemplo e impulsarlo al pecado. El escándalo, queridos hermanos, es un pecado sumamente grave, a tal punto, dice nuestro Señor, que sería mejor para esta persona ser echada al fondo del mar, que es decir, que desaparezca de esta tierra. Por eso, queridas hermanas, mujeres, muchachas, ancianas, jóvenes, no importa, la mujer cristiana debe vestir con modestia, no con vanidad, no de una manera provocativa, no seguir la moda que no viene de Dios. La Virgen María hace 104 años dijo en Fátima que el infierno iba a provocar, crear modas que van a ofender mucho a mi Jesús, dijo la Virgen. Jacinta, dijo la Virgen a esta niña, llegará un tiempo en el cual la moda ofenderá muchísimo a mi Jesús. Sí, queridos hermanos, es algo fuerte. Hoy, por gracia, la moda está dirigida por gente atea, gente sin modestia, gente sin fe, sin moral, y las mujeres católicas no deben prestar su cuerpo al demonio para no hacer pecar a la gente. Hay de aquellos por culpa de los cuales se hace el escándalo. En San Lucas 17:1, San Mateo 18:7. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En San Mateo 5:28. Os fue dicho que no comerás adulterio, pero yo os digo, el que se fija, el que desea a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Pero, queridos hermanos, toda mujer también que se viste mal, por desgracia, es causa del adulterio, y por lo tanto ella también carga con el pecado del malvado. Por eso una mujer cristiana debe tener su cuerpo cubierto, su cuello cubierto, 5 dedos debajo de la garganta y los demás cubierto, sus hombros cubiertos, su espalda cubierta, y cuando está sentada tener las rodillas cubiertas. Si las rodillas no son cubiertas, no es decente. Y también una mujer cristiana no va a vestirse ni de short, ni de licra, que enseña casi todo, ni de pantalón apretado. Debe vestirse como Dios manda, cubrir su cuerpo. De hecho, vemos en la Biblia que Dios hizo ropa a Adán y Eva después del pecado original. Antes no era necesario porque la santidad los cubría. Entonces, el vestirse bien es algo bíblico, es algo evangélico. Yo sé que muchas mujeres hoy no saben vestirse, piensan que lo que ven es lo correcto, y no es correcto. El vestirse cristianamente es honrar a Dios y paralizar al demonio. La mujer bien vestida, como dije, pecho cubierto, hombros cubiertos, espalda cubierta, rodilla cubierta, y bien, honra a Dios, muestra la belleza femenina de la creación, mientras que la mujer que enseña medio cuerpo o pantalón apretado o licra presta su cuerpo a la sensualidad y por lo tanto peca y hace pecar a la gente. Entonces la Biblia es muy clara, que las mujeres se arreglan decentemente, se adornen con modestia y sobriedad. También dice el santo, huir el conversar a solas con los hombres. Una mujer soltera, una mujer casada, una mujer no debe pasar horas y tiempo con los hombres a solas, ni con presencia física, ni con los aparatos. Hoy los aparatos pueden ser muy peligrosos. Por lo tanto, una mujer cristiana no debe dar su número de teléfono a cualquier desconocido o a cualquier persona en el cual no tiene confianza, solamente a la gente de la familia, incluso si no son muy correctos, ni a la familia. ¿Por qué? Porque es peligroso. Huir el conversar a solas con los hombres.
Abominar los galanteos, bailes, discotecas y teatros, dice el santo. Abominar. ¿Por qué? Porque se hacen muchos pecados. Santo Cura de Ars, este campeón de Cristo que luchó prácticamente cuerpo a cuerpo con el demonio, decía: cuando usted va en esos lugares, bien, tu ángel de la guarda queda afuera y un demonio de la guarda, de cierto modo, viene a llevarte para que hagas el máximo posible de pecados. Me dijeron que en México había una discoteca y muchas muchachas, mujeres iban a ese lugar y entraba un joven muy, muy bello, muy, muy hermoso, y cuando entraba todas las muchachas como hipnotizadas se fijaban en él pensando, deseando que les pidiera la mano para bailar. Y bien, un día este joven entró y finalmente escogió a una muchacha y que empezó a bailar con él, y cuando bajó los ojos, bien, tenía pies de cabra y la mujer cayó desmayada. El demonio en figura humana. Entonces, abominar los galanteos, bailes, discotecas, teatro. Una muchacha cristiana no tiene nada que hacer en estos lugares, y punto. ¿Somos o no somos? ¿Somos católicos? ¿Somos hijos de María? ¿Somos ungidos? ¿Somos consagrados a Dios? ¿Somos templo del Espíritu Santo o no somos? Hoy muchos piensan ser cristianos y siguen el mundo peor que los paganos. Por ejemplo, en los primeros siglos cristianos, cuando un romano, un griego, un egipcio, un sirio de la antigüedad dejaba de ir a los bailes, a los baños públicos, al teatro, al coliseo, al circo romano, y bien, los mismos paganos olfateaban que se había hecho cristiano, bautizar, y es verdad. ¿Y qué dijimos el día de nuestro bautismo por la boca de nuestros padres? Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus seducciones. Ahora, queridos hermanos, yo sé que debido a la ignorancia religiosa muy grande actual, bien, muchas personas piensan que todo eso es normal, y bien, no es normal. No es normal. Por ejemplo, un católico que abre una discoteca no puede decirse católico. ¿Por qué? Porque abre un lugar de vicio y de pecado, que queramos, no queramos, así es. Un católico que tiene lugar de pecado no es católico. También las señoritas, las mujeres, deben amar los ejercicios de piedad. Ahora, mientras más se acerca a Dios, más tiene el gusto de las cosas de Dios, mediante precisamente el don de piedad, el don del Espíritu Santo. Mientras más se aleja de Dios, menos le gusta ir a misa, o confesarse, o comulgar, o rezar. Entonces, una muchacha que realmente quiere salvarse, quiere servir al Señor, debe amar los ejercicios de piedad. Oración de la mañana, oración de mediodía, el Angelus, oración de la noche, el Santo Rosario, al menos, son cosas esenciales de la vida cristiana. Todo bautizado debería, al menos la mañana, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, al menos, o el Credo, y pedir a Dios misericordia y ayuda para el día. De hecho, el que reza en la mañana es como el que toma un buen desayuno, tiene fuerza. También el santo dice: no estar ociosa ni un solo instante. ¿Por qué? Porque la ociosidad tiene sus consecuencias. La ociosidad, dicen los sabios, es taller del diablo. Una persona ociosa, ¿qué va a hacer? Y bien, va a hacer lo que no debe hacer, o va a mirar lo que no debe mirar. La ociosidad, queridos hermanos, es peligrosa, es para todo. De hecho, ¿cuántas personas después de mirar estos aparatos o estas películas, o no sé, por ociosos precisamente, o tienen malos pensamientos o tentaciones, o hasta caen en pecados? Evitar la ociosidad. Hacer siempre, tener los hijos ocupados, hacerlos trabajar, hacerlos leer, hacerlos dibujar, hacer algo. No estar ociosa ni un solo instante. San Jerónimo, que pasó una juventud poco mala, bien decía que después de su conversión, su bautismo, decía que el sueño te encuentre tendiendo el libro en la mano, y que el libro caiga de tu mano por el sueño, es decir, siempre estar ocupado. Y finalmente, el santo es por la segunda vez a los jóvenes y a las señoritas dice hacer alguna discreta mortificación. ¿Por qué? Porque la mortificación nos fortalece en lo físico, podemos decir, en lo natural, y también nos hace amar a Dios y hacer un sacrificio por amor a Dios. Entonces, una señorita debe observar suma modestia en cualquier acción,
ser muy moderada en las palabras, no desear ver ni ser vista. Una muchacha no tiene nada que hacer en el parque, o no sé, o la plaza, o no sé, no. Que las mujeres se vistan con decencia. San Pablo dice, no vestir con vanidad, huir de conversar a solas con los hombres. Por ejemplo, una muchacha, supongamos, va a la casa de su novio, ok, no hay nadie, bien, no debe entrar. ¿Por qué? Porque el hecho de entrar ya es ponerse en peligro. Queramos, no queramos. La única inmaculada fue la Virgen María. Todos los demás estamos inclinados al mal y a los malos deseos, al pecado. Entonces, no huir de la conversión a solas con los hombres, no solamente en la presencia física, también con el celular, con el Facebook, con esos aparatos. Abominar los galanteos, bailes, discotecas, teatros, tener amor a los ejercicios de piedad, oración, cosas espirituales, religiosas, no estar ociosa, es hacer alguna discreta mortificación. Sería muy bueno ayunar un poquito en el honor de la Virgen, por ejemplo, los sábados. Seguimos meditando sobre los deberes en la familia. Ahora obligaciones de las viudas. La viuda debe ser un ejemplar de virtud a las señoritas y las casadas, y no una esclava de novelas y telenovelas corruptoras. Una viuda, queridos hermanos, debe ser una mujer ejemplar. Debe ser un espejo de la práctica de las virtudes cristianas. También la viuda, dice San Claret, debe ser amiga del retiro. El retiro es decir, retirarse del mundo. La verdadera viuda tiene su esperanza en Dios y persevera rezando y suplicando día y noche, dice San Pablo, 1 Timoteo 5:6. La viuda verdadera debe perseverar rezando y suplicando día y noche, es decir, hacer bastante oraciones, sea en su casa, sea en la iglesia, o sea juntar un grupo de mujeres piadosas, rezar con ellas rosarios. Hay tanta necesidad de la oración hoy. La viuda que lleva una vida disipada está muerta en vida, dice San Pablo. La viuda que lleva una vida disipada está muerta en vida. Una viuda, queridos hermanas, no debe ser esclava de telenovelas, de playas, de discotecas, de lugares de pecado. Esto no es viuda cristiana, es una pagana perdida. Si es joven, que se case, no hay problema, pero que no se diga viuda cristiana y tener una vida disipada. La viuda que lleva una vida disipada está muerta en vida. La viuda debe ser enemiga de la ociosidad, debe ser ocupada en obras de caridad, en lecturas, en oraciones, en penitencias. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un caso de Tabita, que hacía ropa, cosía ropa y daba a los pobres. Y cuando murió, las mujeres que recibían esta ayuda de esta señora, fueron a pedir a San Pedro, miren, todo esto ella lo hizo por nosotros, con sudor de su frente. San Pedro la resucitó. Entonces la viuda debe ser enemiga de la ociosidad. Y ociosidad significa no hacer nada, pasar su tiempo inútilmente. Y muchas veces hoy, por desgracia, la ociosidad impulsa al pecado, los vicios, debido a la telenovela, el Facebook, etc. También la viuda debe ser enemiga de los chismes. No debe ser chismosa, no debe escuchar chismes, no debe fomentar los chismes y no debe llevar chismes de uno a otro. Eso no es cristiano. Esto es pecado. Cada quien añade un poco, transforma la historia y después causa enemistades, odios, rencores, divisiones en las familias. Esto no es cristiano. Ahí también lo tenemos, 1 Timoteo 5:13. La viuda debe ser amante de la mortificación. Amante de la mortificación, como Santa Mónica, por ejemplo, después de haber sido viuda, llevaba una vida casi de religiosa, oración, buenas obras, mortificación, obras de caridad. La viuda debe ser dada a la oración y buenas obras.
Oración de la mañana, del día, de la noche, Santo Rosario. Como dije, juntar gente para que recen en su barrio, para tener la paz, la concordia. Pedid y recibiréis, dijo Cristo. Y también debe hacer buenas obras. No sé, en las parroquias hay visita a los enfermos, por ejemplo. Es grandísima caridad. Ir, ver a los enfermos, ayudarlos, no sé, leerles un poquito buena lectura, rezar con ellos, animarlos. Y cuando ven que hay enfermos o gente en peligro, alertar a la parroquia, alertar al sacerdote, alertar a los del apostolado de los enfermos, salud, para que los ayuden. Gracias a Dios, hace poco precisamente me hablaron de un señor que estaba algo malito, gracias a Dios, después de confesarse de santos óleos y todo, ya murió en paz con los santos sacramentos. Es grande caridad. Y también la viuda, dice San Claret, debe ser celosa de su buen nombre. La viuda debe ser celosa de su buen nombre. Si quiere casarse, si es joven, que lo haga, dice el apóstol, pero si es viuda y después pierde su buen nombre, su buena fama, esa es una catástrofe para ella y para su familia. Nunca debe ser escandalosa. Seguimos meditando sobre el cuarto mandamiento, deberes de los ricos ahora, deberes de los ricos, y después veremos de los pobres y negociantes y trabajadores. Bien, deberes de los ricos. ¿Por qué? ¿Y por qué el rico que no hace obra de caridad está en peligro de perderse? La obra de caridad es absolutamente necesaria para la salvación eterna. Bien, veamos un poco esto. Dar gracias a Dios por sus bienes. Y lo dice San Pablo, 1 Timoteo 6:9. Dar gracias a Dios por sus bienes. ¿Por qué? Y bien, porque si usted tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene capacidad, tiene fuerza, tiene salud, me lo debes a Dios todo esto. Y si usted ha heredado de sus padres, también dar gracias al Señor. Dar gracias a Dios por sus bienes y no despilfarrarlos y mucho menos usarlos en pecados y vicios. También, que hermanos, en San Lucas 12:13, nuestro Señor dice, no poner en las riquezas la confianza. No poner la riqueza la confianza. ¿Por qué? Porque los bienes de este mundo quedarán en este mundo. No aumentarlos con usuras, injusticias. Proverbios 22:22, Éxodo 22:24. No aumentarlos con injusticias, con robos, con usuras. Hoy, por desgracia, debido al protestantismo, la usura es una peste, la usura es un robo, la usura es destruir familias, llevar gente al suicidio. No es normal, no es normal. En tiempo católico, antes de la herejía protestante destructora del cristianismo auténtico, bien, no había bancos, no había usura, había monte de piedad, se prestaba algo y solamente se cobraba algo insignificante por la administración, nada más. Y hoy la gente se enriquece a costa ajena. ¿De dónde va a sacar $1,300, $1,400 al año el pobre que te tomó prestado $1,000 hoy? Si ya está en problemas, dificultades, ¿de dónde va a sacar de la usura? No aumentar sus bienes con usuras. El que practica la usura, queridos hermanos, roba. Hace sufrir la gente, hace blasfemar a la gente. La usura es una peste. También los ricos no deben conservar sus bienes con injusticia. Ezequiel 13:14. Si hubo injusticia en la adquisición de esos bienes, tiene que ser remediada. No hay de otra. Robar al prójimo es pecado. Estamos anticipando sobre otro mandamiento, pero robar al prójimo, directa o indirectamente, es pecado. No servirse de los bienes para fomentar pasión alguna,
ni ir a lugares de pecado. El que tiene bienes de este mundo y los usa para fomentar pasiones malas, es una catástrofe. ¿Por qué? Porque todo estos bienes mal gastados, serán combustible o el infierno o el purgatorio, porque Dios nos da los bienes para ayudar al prójimo. San Basilio el Grande, dice, Dios hizo a los ricos para que fueran sus ecónomos en esta tierra, para ayudar al prójimo en sus necesidades y no para despilfarrar, malgastar estos bienes. Queridos hermanos, es algo importante esto, saber estas cosas. No usar los bienes para fomentar pasiones malas, para lugares de pecados. Por ejemplo, tomar, emborracharse, drogarse. Porque tengo dinero voy a hacer esas cosas. No, usted no tiene derecho. Los bienes Dios nos los ha dado para el buen uso, nunca para el mal uso. Por eso Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice, Dios nos ha creado para sí y ha creado las demás cosas para nosotros, para que nos ayuden a salvarnos y no a perdernos. De ahí, dice, hace falta usarlas tanto he de usar de los bienes de este mundo, y sean lo que sean los bienes de este mundo, tanto he de usar de ellas en cuanto me ayudan a salvarme. Y tanto debo apartarme de ellas en cuanto me impiden la salvación. No es porque uno tiene bienes que hace con eso lo que quiere, no es verdad. Por ejemplo, el día del juicio final, capítulo 25 de San Mateo, ¿qué dice Cristo? ¿Sobre qué va a juzgar? Va a juzgar sobre las obras de caridad. Vengan los benditos de mi Padre a la herencia eterna del cielo. Tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, me han visitado, desnudo me han vestido. ¿Y qué dice a los malos? Váyanse malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. ¿Y por qué? Y bien, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me han visitado, no me han ayudado. Es grave esto. Y Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediente, enfermo, preso, no te hemos ayudado? Cada vez que dejaron de hacerlo al prójimo, a mí tampoco no lo hicieron. Váyanse. Gravísimo esto, queridos hermanos. Entonces, usar los bienes para el bien, nunca para el mal. San Agustín dice, el dinero, los bienes de este mundo no son bienes son bienes que no pueden hacer ningún bien a ti. Están a tu disposición para que hagas bien con ellos. También otra obligación de los ricos, además de no fomentar pasiones y pecados con esos bienes, uno debe ser caritativo con los pobres y con la iglesia. Dar a los pobres es prestar a Dios. Dar a los pobres es prestar a Dios. Bien dicho, bendito sea Dios. Dar a los pobres es prestar a Dios. Queridos hermanos, todo lo que damos por amor a Dios a los pobres, Dios dice, a mí me lo dieron y tendrá su recompensa. San Mateo 25, 34, 45. Quiero hacer una paréntesis aquí sobre la limosna. Queridos hermanos, la limosna expía los pecados. Como el agua apaga la llama ardiente del fuego, así la limosna expía los pecados, dice el Eclesiástico 3:33. Así como el fuego del infierno se apaga con el agua del bautismo, así la llama del pecado se apaga con la limosna y las obras buenas, dice San Cipriano. Entonces, como el bautismo borra nuestros pecados personales o original, así la limosna expía nuestros pecados. El Papa León Magno dice, las limosnas borran los pecados, preservan de la muerte y del infierno. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. Hazte un tesoro según los preceptos del cielo, del Altísimo, y te aprovechará más que el oro. Hacer caridad es hacer bien a sí mismo. La limosna hace que la oración sea eficaz.
dice Santo Agustín, que vuestra oración vuela hacia Dios, dadle por alas el ayuno y la limosna. La limosna aumenta nuestros méritos y también hasta aumenta nuestros bienes temporales, porque Cristo dijo, dad y se os será dado. Un cristiano, queridos hermanos, debe ser generoso, y sobre todo si tiene medios. Por ejemplo, el que tiene 10 pesos, aunque dé un peso de limosna, no le afecta demasiado. El que tiene 20 pesos y da 2 pesos de limosna, de caridad, no le afecta demasiado. El que tiene 100 da 10, el que tiene 1000 da 100, el que tiene 2000 da 200. No afecta. Solamente nos da miedo el diablo para que seamos avariciosos, ¿no? Ser caritativos con los pobres y con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que evangelizar. Los pobres, ¿a dónde van a pedir? A la iglesia. ¿Y de dónde va a sacar la iglesia? De la caridad de sus hijos. Los protestantes en esto nos han aplastado, nos han vencido. Ellos que no tienen nada, vienen en poco tiempo, construyen templos, tienen medios extraordinarios para difundir el error. ¿Y los católicos qué hacen? Gracias a Dios, hay casos buenos, pero muchos católicos no nos dan cuenta que tienen que ayudar a su prójimo, ayudar a su iglesia también, para que tenga los medios de ayudar al prójimo. ¿Cuántas veces familias se hacen protestantes porque los han ayudado? ¿Y por qué no los ayudamos nosotros? ¿Acaso no es justo que defendamos el bien más grande que tiene un alma bautizada, su fe católica? Ser caritativo con los pobres y con las iglesias. Dar a los pobres y a la iglesia es prestar a Dios. Pensar a menudo, queridos hermanos, que los ricos están muy en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas. 1 Timoteo 6, 17, 1 San Mateo 19, 23, San Lucas 16, 21 y 18, 25. Pensar a menudo que los ricos están muy en peligro de condenarse por el mal uso que hacen de las riquezas. Hijo mío, dice la Biblia, cuando hagas un favor, no reprendas, y cuando des limosna, no ofendas con tus palabras. A veces hay gente que pide ayuda y uno da la ayuda, pero después insultando, gritando, haciendo comentarios negativos. Eso no vale, eso no es cristiano. Hijo mío, cuando hagas un favor, no reprendas, y cuando das limosna, no ofendas con tus palabras. Eclesiástico 18, 25, San Mateo 6, 19. Ahora hablemos un poco de las obligaciones de los pobres. Los pobres deben resignarse, dice San Antonio María Claret, a la voluntad de Dios en su pobreza. Claro, deben hacer lo que pueden y lo que deben para salir de la pobreza, pero también si hacen todo lo que pueden, lo que deben, pero lo demás es la gracia de Dios. Resignarse a la voluntad de Dios. No apropiarse cosas ajenas, aunque sea bajo pretexto de pobreza. Éxodo 20, 15. No robar bienes ajenos, aunque uno sea pobre. Esforzarse a fin de proporcionarse un modesto bienestar. Hacer todo su posible para progresar un poco y salir de su pobreza, de su miseria. Y claro, no gastar en vicios y pecados lo que uno tiene. Tampoco no desanimarse, a Dios rogando con el mazo dando. Procurar, dice el santo, hacerse ricos de bienes eternos. A veces puede ser que una persona teniendo bienes materiales puede condenarse, y siendo pobre va a refugiar más en Dios. Procurar hacerse ricos en bienes eternos, en virtudes, en méritos. Acordarse de que también Jesucristo y María Santísima fueron pobres. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde quedarse, ni una piedra donde poner su cabeza. Su amigo le prestó el jardín de Getsemaní, por ejemplo. Otro amigo le prestó el cenáculo donde hizo la Santa Cena, la última cena con los apóstoles. Entonces los pobres deben hacer todo su posible para hacer lo que pueden, lo que deben, y resignarse a la voluntad de Dios.
hacer lo que puede, lo que debe, procurar hacerse ricos en bienes eternos y acordarse de que Jesucristo y María también fueron pobres. Y no mentir, decir la verdad. No mentir. Y también cuidado a los falsos mendigos, los mendigos falsos, los que como mendigo quiere vivir a costa ajena con mentiras, peca. Es un robo esto, es un robo. Los mendigos falsos, y bien, son unos ladrones en la sociedad. Ahora a veces uno da lo que da uno por amor a Dios, Dios lo toma en cuenta, aunque uno se equivoque, ¿no? Con un mendigo falso, pero un mendigo falso que a costa ajena vive mendigando, haciendo mentiras, mostrando facturas de medicinas que inventadas, ese es un robo. ¿Cuáles son ahora las obligaciones de los negociantes? San Antonio María Claret dice: contentarse con una ganancia moderada. Los negociantes deben tener una ganancia moderada, no subir demasiado los precios. La vida es cara porque cada quien aumenta, después ya la gente no puede. Dar a todos lo justo en peso y medida. Levítico 19:35. Como decían en México, 1 kilo de 900 gramos. Esto es falso, ¿no? Kilo significa 1000 gramos. Dar a todos lo justo en peso, en medida, en metro, en libra. No falsificar las mercancías ni mentir. No falsificar las mercancías ni mentir. No se puede vender un producto de mala calidad como si fuera de buena calidad. Ser justo con el prójimo. Hacer al prójimo lo que queremos que el prójimo nos haga, dice el Evangelio. No monopolizar todo un género ocasionando la miseria al pueblo. No monopolizar todo, ocasionando miseria en el pueblo. Abstenerse de toda especie de fraude o de engaño. Otra vez Levítico 19:35. Que los hermanos, el negociante que hace fraude, peca, roba, tiene que devolver a la comunidad lo que ha robado. Por ejemplo, no sé si hizo fraude, y bien tiene que mejorar sus precios y dar más mercancía a la gente que viene a su tienda y que le compró para devolver lo robado, ¿no? Y también los negociantes deben ser caritativos con los pobres. Siempre caridad con los pobres. San Mateo 25:34. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Ofrecer a Dios con frecuencia todas las privaciones y fatigas. Ofrecer la fatiga de su trabajo al Señor como sacrificio en expiación de sus pecados y conversión de los pecadores y personas de los justos, y también alivio de las almas del purgatorio. 2. Trabajar con toda diligencia y exactitud. Un trabajador debe trabajar con diligencia y con exactitud. Hacer el tiempo debido es justo. No trabajar en día festivo. El trabajo de domingo no rinde. Tampoco no renegar ni blasfemar. No retener las cosas ajenas. Éxodo 20:15. No robar cosas ajenas, no retener cosas ajenas, no llevar cosas del trabajo a su casa injustamente, salvo si tiran algo, pedirlo y así usted va honradamente a tomar esta cosa, pero no robar. A veces tienen que poner policías en la puerta de los hospitales para que no lleven medicina y aparatos. Esto no es justo, queridos hermanos. Por ejemplo, si alguien muere, alguien sufre por falta de medicina porque robaron la medicina del hospital, es pecado gravísimo. Es pecado, de un cierto modo, de asesinato de esta pobre gente que necesitaba de su medicina. Y esto vale para todos, el trabajador, el jefe, etcétera. El que está al mando y roba la mercancía del Estado, de las instituciones públicas, también es pecado. No ocasionar gastos ni hacer daño a sus propios patrones. No ocasionar gastos injustos ni hacer daño a los bienes del patrón, porque patrón y trabajador deben ser como padre e hijo, deben trabajar para que esto funcione, para crecer, hacer crecer la empresa. En tiempo católico pasado, antes de la Revolución,
masónica anticristiana llamada francesa de 1789, y bien había las corporaciones. Las corporaciones eran como empresas familiares, el trabajador y el patrón eran como padre e hijo, y las ganancias eran proporcionales a los ingresos. Y esto ayudaba mucho, y esto animaba mucho a todos a trabajar y a progresar. Pero esto fue eliminado, ese sistema cristiano. También el trabajador no debe perder el tiempo, ser puntual en su trabajo y en todo. No faltar a la palabra dada ni mentir. Un trabajador que está mirando celular o película o tonteras en lugar de trabajar, va a estar robando el tiempo. No es justo. En el trabajo no murmurar, ni tener conversaciones libres, ni hablar mal de los demás, tener caridad con todos. ¿Por qué? Porque la caridad viene de Dios y pone paz y concordia en la empresa y en el trabajo. Y también los patronos deben tratar a sus trabajadores con caridad, con bondad, con educación, nunca tratarlos mal. Por ejemplo, leemos en la historia que la princesa Luisa, hija del rey de Francia Luis XV, dijo con orgullo a una dama de la corte: ¿no sabéis que yo soy hija de vuestro rey? ¿No sabéis, replicó la dama, no sabéis que yo soy hija de vuestro Dios? Sí, el trabajador también es hijo de Dios y tenemos que amarlo, respetarlo. Una patrona bastante enojada con su muchacha se enojó con ella y la mandó a la tienda diciendo, vaya a la tienda y cómprase 1 kilo de memoria. Y la muchacha fue a la tienda, dijo: señor, quiero comprar 1 kilo de memoria. El señor de la tienda dijo: mire, de memoria ya no tengo, pero diga a tu patrona que tengo 100 kilos de paciencia, 100 kilos de paciencia, y esto es más importante que la memoria. Entonces, queridos hermanos, trabajadores, patronos, uno debe tratarse como hermanos, como amigos, como hijos, como padres. Un patrón que trata a sus trabajadores realmente como hijos, es respetado, es amado, es honrado, y se hace mejor el trabajo. Ayer dijimos que San Francisco de Sales decía: los gritos, amenazas, rigores, insultos no hacen nada de bien en el trabajo. Al contrario, dice, uno alcanza más de un trabajador con unas palabras de cariño, de amistad, demostración de amistad. Se alcanza mucho más que rigores y amenazas. Entonces, el 4º mandamiento dijimos: honrar a padre y madre. Y bien, honrar a madre es muy, muy amplio. Honrar a padre y madre es muy amplio. Si cada uno cumple con sus deberes, bien, habrá paz y concordia en la familia, en el trabajo, en la fábrica, en las instituciones. Si cada quien cumple con su deber, bien, honra a Dios y atrae bendición de Dios sobre sí y sobre su país y sobre su familia. Tratemos de cumplir con nuestros deberes antes que de reclamar nuestros derechos. De hecho, el que cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos. Y cumpliendo con sus deberes, cumple con derechos ajenos, y habrá como consecuencia paz, concordia, amistad, caridad y bondad, hasta prosperidad. Si Dios quiere, mañana continuaremos de las 8 a las 9, terminaremos este tema del 4º mandamiento. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.